Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder llegar a ustedes en esta ocasión, como lo hacemos cada miércoles. En esta ocasión me gustaría leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, si gusta acompañarnos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, gracias por tu palabra y como siempre, gracias por el privilegio que me otorgas poder, Señor, predicar y enseñar tu palabra. Habla en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ministre de una manera especial. En Cristo Jesús oramos. Amén. En esta ocasión vamos a seguir con por decirle, la serie que comenzamos el miércoles pasado sobre el mensaje a las iglesias. La semana pasada estuvimos considerando la iglesia de Éfeso, donde el Señor nos amonesta a volver al primer amor. Hoy vamos a estar viendo la iglesia de Esmirna, y como miramos en la iglesia de Éfeso, hay también ciertas características, advertencias, formas de que Dios da este mensaje a este ángel, a este encargado de esta iglesia. Por lo tanto, comenzamos primero con una comisión que el Señor Jesucristo hace a esta iglesia. Dice así la primera parte del versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La palabra Esmirna significa mirra, y sabe que el nombre cuadra muy bien con lo que se dice de esta iglesia, ya que la mirra es símbolo de sufrimiento y de muerte. Y bueno, pues esta iglesia, como vamos a ver más adelante, era una iglesia que pasó muchas pruebas, muchas tribulaciones. Por eso su nombre de Esmirna o mirra cuadra muy bien con ella. Ella formaba parte de esa unción, de la unción sagrada. Por lo tanto, era una iglesia en especial, porque no solamente honraba el nombre que llevaba, sino que también tenía una característica muy especial para con Dios. En las 7 iglesias que el apóstol Juan escribe por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, solamente 2 iglesias no se les amonesta, 2 iglesias que andaban conforme a la voluntad de Dios, y una de ellas es esta iglesia de Esmirna. Ahora, Esmirna es muy interesante de saber de que hoy en día de las 7 iglesias no hay rastro. Decíamos la semana pasada que la iglesia de Éfeso ya no existe. Por lo contrario, en esa zona donde estaba ubicada se ha levantado el paganismo, se ha levantado el control de otras sectas y religiones falsas. Pero mire qué característico que Esmirna, según los expertos, es la única de las 7 ciudades mencionadas en Apocalipsis que todavía subsisten. O sea, esa ciudad existe, todas las demás ciudades ya no existen. Solamente Esmirna, con el nombre de Izmir, que es ubicada en Anatolia, en el país de Turquía. O sea, ahí está ubicada. Entonces, en esa zona de Turquía está ubicada esta ciudad. Por lo tanto, hay una comisión, ¿verdad? Esto es lo que dice: escribe el ángel a la iglesia de Esmirna. En segundo lugar, vamos a estar considerando la presentación divina. Dice el versículo 8, la segunda parte: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí vemos
que nuevamente el Señor Jesús se presenta como el eterno Dios que tiene el principado sobre el comienzo y el final de todas las cosas. Por eso comienza a decir el primero y el postero. La palabra primero no significa de inicio, sino de supremacía. O sea que Él tiene la autoridad, la supremacía sobre toda la creación, sobre todo lo creado, porque así Dios Padre se lo concedió. Y el postrero apunta a no término de día, ni sea o que sea el último, sino que el postrero significa que no tiene principio y que no tiene final, o sea que es eterno. Por lo tanto, de esa manera podemos mirar esta presentación, como el Señor Jesús se presenta de esta manera, como el único soberano, como el eterno Dios, como el que tiene el poder del principio y tiene el poder del final. Ahora, algo que me conmueve mi corazón cuando certifica es lo siguiente: el que estuvo muerto y vivió dice esto. Esta otra presentación importante es el hecho de que recalca la veracidad de su muerte, porque dice el que estuvo muerto, pero no se quedó muerto, sino que dice, sino que vivo. Por lo tanto, apuntando así a la resurrección, quitando toda duda. Y eso es lo que nosotros nos aferramos, es lo que es nuestra fe, nuestra seguridad en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es verdad, es una realidad que nuestro Cristo resucitó. Él no está colgado en un madero, Él no está sepultado en una tumba, Él resucitó, Él venció la muerte con poder y gloria y se ha sentado a la diestra de Dios Padre, donde intercede por usted y intercede por mí. Por lo tanto, aquí está uno de los fundamentos poderosos del cristianismo, que adoramos a nuestro fundador, a que nuestro fundador no está muerto, Él está vivo, y gloria a Dios porque nuestro Señor Jesucristo vive, y como Él mismo lo mencionó, que si Él vive, también nosotros vivimos. O sea, que nosotros tenemos que disfrutar de esa vida que ha sido entregada a nosotros por su amor, por su misericordia, por su gracia. Por lo tanto, somos los más afortunados, somos los más bendecidos, porque a Cristo vencer la muerte nos trajo esperanza, nos aseguró esa vida eterna. Por lo tanto, adoramos al resucitado, adoramos a aquel que se levantó de los muertos y al que ha prometido volver otra vez. Por lo tanto, mi hermano y hermana, así hace su presentación: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ve cómo el verbo ahí se presenta: vivió. Dice esto. Y aquí es donde viene una alabanza, una honra que el Señor Jesús hace a la iglesia de Esmirna. Y no solamente a la iglesia de Esmirna, sino todos aquellos que de una manera viven o se comportan como los creyentes en esta iglesia de Esmirna. Por lo tanto, en esta alabanza, en esta honra, el Señor Jesús le dice: yo conozco tus obras. Así como en la iglesia de Éfeso, también en la iglesia de Esmirna se le da este mensaje para que tuvieran en cuenta que no estaban solos o que no se podían esconder de Dios. Por lo tanto, es importante considerar que nuestro Señor Jesús conoce las obras de sus seguidores, tanto buenas como malas, y lo que más a veces asusta, que todos vamos a recibir una paga por las buenas obras y malas obras que se realicen en vida. Por eso es muy importante entender que todo lo que yo hago para Dios no se queda desapercibido. O sea, Dios ve todo lo que usted y yo hacemos. Aunque nosotros no seamos presunciosos, presumidos, de que muchos a veces presumen lo que hacen para Dios. Mire, a Dios lo sabe, aunque usted no lo proclame a los cuatro vientos. Por eso es importante lo que en principio, cuando el Señor Jesús nos enseña que lo que hace la mano derecha no debe saber la izquierda, pero Dios lo sabe, y a quien nos debe de importar
nuestras buenas obras, que las conozca, que las sepa, es Dios. Aunque la gente no las mire o aunque la gente no lo valorice, Dios sí lo valoriza. Pero de la misma manera que las buenas obras son conocidas por nuestro Dios, las malas obras también. Aún lo más oculto que usted y yo practiquemos malas obras, Él las conoce. No podemos engañar a Dios. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cómo estamos obrando, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando. Por lo tanto, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Como mencioné anteriormente, Esmirna, Mirra, una iglesia con grandes tribulaciones y problemas. Esta iglesia estaba pasando un momento de pruebas y tribulaciones, las cuales el Señor Jesús no ignoraba. Él sabía por lo que estaban pasando. De la misma manera, mi hermano, mi hermana, es alentador saber que cuando estamos sufriendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo, primero, no es en vano. Segundo, Él conoce el sufrimiento que estamos nosotros teniendo. A Él no se le puede burlar. Él no se le olvida. Él puede conocer todo. Por lo tanto, nosotros, si estamos pasando por la causa de Cristo alguna circunstancia negativa, problemas, tribulaciones, recordemos que Él lo sabe y tenemos que ser pacientes y esperar que Él se glorifique, que Él se manifieste en nuestro favor. Por eso no se olvide, yo conozco tus obras. Y mire qué bonito esto. Y también tu pobreza. Pero entre paréntesis, como diciendo el Señor Jesús, pero tú eres rico. O sea, en una pobreza. Aquí hay dos clases podemos decir, dos situaciones. La pobreza espiritual como la pobreza física. Así como también la riqueza espiritual como la riqueza material. ¿Cuál de estas dos está hablando? Bueno, la pobreza que estaba viviendo la iglesia de Esmirna era una pobreza material. Pero el halago aquí es que la riqueza que ellos tenían era en lo espiritual. Por eso el Señor Jesús conocía muy bien la pobreza de esta iglesia. Pobreza causada por la misma persecución. Pero eran ricos espiritualmente porque era una iglesia que estaba obedeciendo a Dios. Hoy en día podemos decir que hay muchas iglesias pobres. De la misma manera, pobres económicamente, pobres espiritualmente, pero lo más importante es ser pobres, lo más importante es ser ricos espiritualmente, porque mire, a pesar de la crisis que hemos vivido el año pasado y todavía estamos en esta crisis de la pandemia, aunque gracias a Dios sea toda la gloria, que parece que las cosas están mejorando, pero aún así, mire, vamos a decir, hay congregaciones que económicamente, materialmente son pobres, pero son ricas porque ahí está la presencia de Dios. Ahora, hay congregaciones que son ricas económicamente, materialmente, pero espiritualmente son pobres. O a la inversa, hay congregaciones pobres espiritualmente y pobres materialmente. Y hay iglesias ricas económicamente o materialmente, así como ricas espiritualmente. La iglesia de Esmirna, por la persecución, por los ataques de los enemigos de Dios, se mantenía pobre materialmente. Pero el halago es, pero tú eres rico. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy en día podemos decir que es bueno tener posesiones, es bueno ser ricos materialmente, pero la riqueza más importante es la espiritual, es estar bien delante de Dios, es hacer la voluntad de Dios, es agradar a Dios, y eso es la riqueza espiritual, porque mire, la riqueza espiritual que Dios nos da, que más importa, no es lo material, es lo espiritual, donde vienen estas riquezas. El amor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios.
yo enumerando estas 5 hermosas bendiciones que tenemos, somos más que millonarios, porque miren, si estamos llenos de amor, si estamos llenos de la gracia de Dios, si estamos llenos de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios y de la fidelidad de Dios, somos millonarios. O sea, lo tenemos todo, y eso es lo que importa, porque lo que nos va a llevar al cielo son estas 5 riquezas espirituales, no lo material. Por lo tanto, aquí la iglesia en Esmirna ya se habían ganado el cielo, como lo describe aquí, no porque eran pobres materialmente, sino porque eran ricos espiritualmente. Por eso es un bonito consuelo para esta iglesia y también para todas las iglesias que desarrollan una buena espiritualidad. Por eso, mi hermano, mi hermana, en nuestra congregación tenemos que buscar primeramente lo espiritual, tenemos que buscar primeramente lo de Dios, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando hablo de demás cosas, no estoy generalizando todo, sino las cosas necesarias para subsistir, para vivir en este mundo. Por lo tanto, yo le aconsejo, mi hermano, mi hermana, que individualmente vivamos una vida rica espiritualmente, y ya lo material Dios lo proveerá conforme sus riquezas en gloria. Pero recordemos, somos ricos porque tenemos el amor de Dios, somos ricos porque tenemos la gracia de Dios, somos ricos porque tenemos la bondad de Dios, somos ricos porque tenemos la misericordia de Dios, somos ricos porque tenemos la fidelidad de Dios, y eso es lo que cuenta. Por lo tanto, esta iglesia, podemos decir, es el halago, la alabanza que el Señor Jesús les hace. Ya en el versículo 9, la última parte, le dice: y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. O sea, el Señor Jesús conocía a esta iglesia en particular, que eran pobres pero eran ricos delante de Él, pero también conocía que había enemigos, había personas, que dice, y la blasfemia. O sea, un grupo de personas, de judíos, dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús, el Señor, conoce muy bien la bondad de los suyos, pero también conoce la maldad de los enemigos de la iglesia de Cristo. Por eso, mi hermano, nosotros no debemos de preocuparnos cuánta maldad hay en el mundo, porque mire, debemos de preocuparnos por la perdición de las almas, y sí, no aceptar la maldad, pero no debemos de preocuparnos qué nos puede hacer el enemigo, no debemos de preocuparnos que por la razón de saber que el Señor es nuestro ayudador, no debemos de temer lo que pueda hacernos el hombre. Ahora, hablando de estos judíos, o sea, había un grupo de personas en esta ciudad que en cierta manera atacaban a la iglesia en Esmirna, que decían ser judíos y no lo eran. Eran personas que se oponían a Jesucristo, porque mire, cualquier persona que se opone a la obra de Dios, se opone al Señor Jesucristo. Eran personas, eran instrumentos de Satanás y parte de su reino. Y podemos decir que hoy en día no estamos exentos de eso. Hoy en día hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero igual que esos falsos judíos, no lo son. No honran a Cristo. Por el contrario, lo deshonran. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que tener cuidado. Recuerde que si yo me presento como cristiano, tengo que demostrarlo con hechos y demostrar en mi vida que Cristo está conmigo. O sea, todo lo que yo haga de palabra y hecho tiene que ser para la gloria de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay muchos cristianos de nombre, hay muchos hombres y mujeres que dicen cristianos, pero son instrumentos de Satanás, y aunque a veces están entre nosotros, son personas que estorban, personas que dañan, personas que son instrumentos, a veces sin saberlo, son instrumentos de Satanás para destruir
cualquier obra que Dios está bendiciendo. O sea, una obra que es de Dios, una iglesia que es de Dios, siempre Satanás va a hacer lo posible por destruirla, mandando gente para poder destruir, porque Satanás es astuto. Satanás no se va a revelar en su naturaleza malvada o sus demonios para atacarnos, porque si hay una iglesia que tiene el poder de Dios, tiene la unción del Espíritu Santo, al manifestarse los demonios, tenemos la ventaja que en el nombre de Jesús los vencemos, en el nombre de Jesucristo los reprendemos. Por eso Satanás astutamente se disfraza o usa personas que a veces parecieran ovejas, pero son lobos rapaces, víboras, o personas que vienen de instrumentos de Satanás para destruir la obra. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque no todos los que dicen ser cristianos lo son. No todos los que levantan las manos y parece que alaban a Dios lo son. Recuerde, ya lo he mencionado anteriormente. En Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Cuidémonos de nosotros no ser esos cristianos falsos, de esos cristianos de nombre. Ahora, para estar seguros, lo que tenemos que hacer es confirmar, tener seguridad de que nuestra salvación es genuina, o sea, que nos hemos arrepentido del pecado realmente y lo estamos abandonando, lo hemos abandonado y buscamos de Dios de una manera especial en consagración, tratando de vivir en santidad lo más posible. Por lo tanto, recuerde, nuestros frutos demuestran si lo somos o no lo somos. Por lo tanto, el Señor sabe quiénes son los de Él y quiénes no son. Y por eso yo le exhorto a usted y me exhorto a mí mismo. Hay que hacer todo lo posible para ser verdaderos cristianos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en el versículo 10, el Señor Jesús da un consuelo. Le dice así a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Uno pensaría que el Señor al darse cuenta de que esta iglesia estaba sufriendo, estaba pasando por tribulaciones, vendría en su socorro. Pero no es así. Antes viene anunciándole más padecimientos. Es interesante ver, dice, bueno, ya el Señor descubrió el sufrimiento, ya el Señor descubrió que estoy sufriendo, ahora vendrá en mi socorro. No todo el tiempo es así. A veces sí actúa en nuestro socorro y nos defiende, nos saca del lodo cenagoso y vence a nuestros enemigos. Pero a veces nada más nos dice que van a venir más problemas, van a venir más tribulaciones. Aquí es donde se pone a prueba la paciencia del creyente que lo lleva al perfeccionismo. O sea, recordemos que servir a Cristo no todo el tiempo es alegría, no todo el tiempo es algo que podemos decir que vamos a experimentar una alegría, un gozo plenamente, totalmente todo el tiempo. Va a haber circunstancias que van a venir problemas, van a venir sufrimientos, tribulaciones, enfermedades que van a entristecernos, que van a querer tumbar nuestra fe, a querer quitar nuestra fe. Pero recordemos, si el Señor permite que usted y yo estemos pasando por una prueba, por una tentación, recordemos que Él está confiando que nosotros en su nombre podemos vencer, porque nos dice la palabra de Dios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos ayudará a encontrar la salida en esa situación. Por lo tanto, no se desespere, no nos desesperemos, porque a veces decimos, me vino un problema y después salgo de esto para entrar al otro, y ahí tenemos nuestros dichos donde damos en
entender que salimos de uno, entramos en otro y así estamos constantemente. Si el Señor lo está permitiendo, es porque Él tiene un plan. Él sabe lo que usted está sufriendo, y mayormente cuando es por la causa de Cristo. Porque muchas veces sufrimos, pero no es por la causa de Cristo, es por nuestra negligencia, es por nuestras malas decisiones. Pero aún así, en medio de todo esto, sabemos que el Señor está con nosotros, así como lo estuvo con la iglesia de Esmirna. Y les dice la segunda parte del versículo 10: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probado. Lo que el diablo planea ejecutar, recordemos esto, todo está dentro de la soberanía de Dios. Es consolador saber que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios antes de tentarnos, antes de probarnos. Acordemos de Pedro cuando el Señor Jesús le dice que Satanás estaba pidiendo permiso para probarlo, para atacarlo, para hacerlo caer. Y el Señor Jesús dice, estoy orando para que tú en ese momento no caigas. De esa manera hoy en día sucede lo mismo. Si Satanás te va a atacar, me va a atacar, tiene que tener primero el permiso de Dios. Y si Dios le da el permiso, es porque Él quiere glorificarte en tu vida y en mi vida, y quiere hacer una obra grande que en el momento de la prueba, de la circunstancia, de la situación, no entendemos, pero después cuando pasamos, entonces vemos el por qué Dios nos permitió pasar, y gloria a su nombre que nos da la victoria. Por eso, no importa el problema, la circunstancia que tú estés pasando, tribulación, aguanta mi hermano, aguanta mi hermana, no estás solo, no estás sola, el Señor Jesús está contigo, tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vencer y poder proclamar victoria. Espera en Jehová, espera en Dios, y verás que Él te dará ese triunfo, porque Él es fiel, Él es bueno, y Él confía en ti, en mí. Por eso permite al diablo que sea tentarnos o probarnos, porque Él quiere enseñarle al diablo, así como le enseñó a través de Job, que hay hombres y mujeres temerosos de Dios, rectos delante de Dios, que en el nombre de Jesucristo vencen a Satanás y vencen toda prueba y tentación y toda tribulación, porque eso no es de nosotros, sino es por el poder de nuestro Señor Jesucristo que podemos lograrlo. Amén. Por lo tanto, esta iglesia, así como Pedro fue avisada para un sufrimiento, Pedro se le dijo, a esta iglesia le dice, por eso nosotros pidamos a Dios que nos muestre si es su voluntad, cuando vamos a ser atacados, para estar preparados. Pero si no nos avisa, al saber que somos atacados, entendamos esto, que el Señor le permite a Satanás eso, porque Él confía en nosotros y podemos nosotros vencer. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Ya el versículo 10 seguimos de lo mismo, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Satanás y sus demonios no andan haciendo lo que quieren a su antojo. Acuérdese, Dios a veces les da tiempo. A esta iglesia solamente les da un tiempo de 10 días que van a estar sufriendo. Pero recordemos que Dios, cuando permite las pruebas y sufrimiento, es porque es de corto tiempo. Las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones, los problemas no duran toda la vida, son de corto tiempo. Algunas duran más que otras, pero tarde que temprano vendrá la solución, vendrá la terminación, vendrá la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya en la parte final del versículo 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¡Qué consolación! ¡Qué consuelo! ¡Qué promesa el Señor Jesús da en este versículo, en esta parte final del versículo 10! El Señor Jesús identifica a los verdaderos creyentes. Son aquellos, ¿quiénes son los verdaderos creyentes? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Son aquellos que permanecen fieles en la fe y en la sana doctrina, en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte. Esos son los verdaderos.
No todo el que me dice Señor, Señor, sino a todo aquel que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, consuela a esta iglesia y a todos los que sufren por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos aconseja, nos da la promesa que tenemos si permanecemos firmes y fieles, y como resultado, ¡qué maravilloso!, recibiremos la corona de la vida. Recuerde, no es para todos la corona de la vida. La corona de la vida es para los fieles, para los que mueren en Cristo fielmente, los que terminaron la carrera fielmente. Como decía el apóstol Pablo, que él ya había terminado la carrera, ya había peleado la batalla, y por lo tanto le estaba preparada la corona de la vida que el Señor Dios justo había prometido. Y aquí mismo Juan, por el Espíritu Santo, por la revelación de nuestro Señor Jesucristo, hace esta promesa para los fieles hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo debemos ser fieles al Señor Jesucristo? Hasta la muerte. Y los que son fieles hasta la muerte recibirán esta corona de vida. Porque mire, todas las personas que aceptan a Cristo, no todos permanecen fieles hasta la muerte. Conocemos gente que conoció bien en el Evangelio, aceptaron a Cristo, pero en el proceso se alejaron, cayeron y no fueron restaurados. Lo importante aquí no es cuánto tiempo cuántos años usted tiene en el Evangelio, o cuánto hace que aceptó a Cristo, porque hay muchas personas que piensan que porque ya aceptaron a Cristo ya tienen salvación, sin no importando la vida que lleven. No es así. Ese es engaño del diablo para engañar a la gente de que vivan una vida en pecado, y así cuando Cristo venga o la muerte venga, no se vayan con él. Por lo tanto, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, es fiel al Señor, es fiel a Dios hasta la muerte. ¿Y qué es ser fiel hasta la muerte? Viviendo una vida en obediencia, en santidad, agradando a Dios para siempre. Por eso es importante entender esto, porque si no morimos fieles a Cristo, cuando moramos y no somos fieles a Él, no es para nosotros esta corona de la vida, y no escaparemos de la condenación eterna. Pero si somos fieles hasta el final, entonces tendremos esta bendición de obtener esta corona de la vida. Ya en el versículo 11, la primera parte, hace un llamado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el resto de los mensajes a las demás iglesias. Siempre dice esta misma parte en todo. O sea, qué importante. El Señor Jesús recalca que no solamente es el escuchar, sino hay que prestar atención a su palabra. A prestar atención a su palabra es obedecer. El que escucha olvida, el que presta atención no olvida. Y el que olvida no hace, mas el que no olvida y pone por obra lo que puso atención de la palabra de Dios, es comparado como aquel hombre que edificó sobre la roca, que cuando vinieron vientos, vinieron tempestades, aquella casa no cayó. Asimismo, usted y yo tenemos que escuchar y prestar atención a la palabra de Dios, para esa manera estar fundamentados en Cristo y ser fieles hasta la muerte. Y ya para la última parte del versículo 11 se presenta una promesa maravillosa. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Qué promesa tan maravillosa! Y quizás no muchos de ustedes, o quizás algunos de ustedes, no están familiarizados con lo que significa la segunda muerte. El domingo pasado estuve hablando sobre esto. Pero mire, esto es simplemente una más de las tantas bendiciones prometidas a los verdaderos creyentes. Aquellos que vencieren y logran llegar hasta el final no sufrirán daño. Aquellos que vencen no sufrirán daño de la segunda muerte. La segunda muerte viene siendo el juicio final y que van a ser lanzados al lago de fuego. Mencionaba rápidamente el domingo, como mencionaba,
todo ser humano va a experimentar, bueno, hay dos clases hay dos, por así decirlo, dos asuntos de muerte. La primera muerte y la segunda muerte. Algunos nada más van a experimentar la primera muerte, que eso es bueno, pero otros van a experimentar la primera y la segunda. La primera muerte para el creyente es cuando pues ya nuestro espíritu, nuestra alma se van con el Señor y esperamos la resurrección de nuestro cuerpo para cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nuestro cuerpo resucite, se una a nuestra alma y así estaremos con el Señor por la eternidad. Entonces, por lo tanto, y así pasa, pero la segunda muerte es para aquellos que tanto participaron en la primera muerte, pero en sus pecados, sin Cristo, sin Dios, desobedientes, pecadores, desde Caín hasta el último del milenio. Todos estos van a sufrir la segunda muerte, que es el lago de fuego. Por eso aquí el Señor Jesús hace la promesa, que si nosotros como sus hijos, los hijos de Dios, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, vencemos, somos fieles hasta la muerte, aparte de la corona de la vida, no vamos a experimentar la segunda muerte, que es el lago de fuego. El ser echados al lago de fuego es la segunda muerte, lo cual va a suceder con todos aquellos que en el Antiguo Testamento no obedecieron a Dios o que a través de sus malas obras, aunque no conocieron de la ley, del Evangelio de Cristo, pero fueron más sus obras malas, también estos van a experimentar la segunda muerte. Pero nosotros, los que hemos oído del Evangelio de Cristo, tenemos la oportunidad de nada más pasar una muerte y después la vida eterna en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo va a proveer a nuestro cuerpo de esa vida con nuestra alma para estar con Él por la eternidad. Por lo tanto, esta es la promesa que presenta aquí. Porque recordemos, en Apocalipsis, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no les hace daño. Por eso, mi hermano, tenemos que entender esto. Mucha gente va a morir, sea dos veces. Los malos van a morir dos veces. Muerte física y el lago de fuego como la segunda muerte. Y los hijos de Dios, algunos vamos a morir o ya murieron una sola vez y después la resurrección. Algunos cuando Cristo venga no van a experimentar ni siquiera la primera muerte porque vivos van a ser transformados su cuerpo en un cuerpo glorificado para estar con el Señor. Son temas un poco delicados, pero espero que haya podido explicarme en cuanto a este punto. Lo importante aquí es, yo tengo, así como esta promesa les dio a la iglesia de Esmirna, yo como creyente en Jesucristo tengo que obedecerle, tengo que ser fiel hasta la muerte para que un día Él me dé esa corona de la vida, que es la vida eterna, y no ser parte del lago de fuego que se considera como segunda muerte. Por lo tanto, todos aquellos que han escuchado el Evangelio de Cristo y lo rechazan, van a experimentar la segunda muerte en el lago de fuego. Pero los que escuchamos el Evangelio de Cristo y lo aceptamos en nuestro corazón y vivimos una vida haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener la corona de la vida, eterna salvación, eternidad en la presencia de Dios, y no vamos a ir al lago de fuego, que es la segunda muerte. Por lo tanto, ese es el mensaje de Dios, del Señor Jesucristo al ángel, o mejor dicho, a la iglesia de Esmirna. Pero también es un mensaje para usted y para mí. Recuerde, el Señor conoce sus obras. El Señor conoce mis obras. Esperemos que nuestras obras sean más buenas que malas. O mejor dicho, que sean puras obras buenas. ¿Por qué? Porque Él no puede ser burlado. Y mire, si usted está pasando por tribulaciones, problemas por la causa de Cristo, siga esperando. Pronto viene su salvación, pronto viene su recuperación, pronto viene su victoria. Y hay que seguir adelante firmes en Cristo Jesús hasta el final, siendo fieles, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso en esta hora, mi hermano, Dios nos ayude a poder ser fiel a Cristo hasta la muerte. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te adoramos
te exaltamos y te damos toda la gloria, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres santo. Bendito es tu nombre. Ayúdanos a poder nosotros ser fieles hasta la muerte y mientras, Señor, llega la muerte o tú vengas primero, podamos vivir una vida conforme a tu voluntad, andando como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento, haciendo tu voluntad en todo tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Oro también, Señor, por mi hermano, mi hermana, cualquiera que sea su necesidad, su petición. Si hay alguno de los hermanos que en este mensaje han hecho petición de oración, yo no puedo verlos, pero tú, Señor, conoces el corazón o lo que mi hermano, mi hermana ha estado pidiendo. Yo te pido, Señor, te lo suplico, que obres y que te glorifiques en la vida de mi hermano para sanidad, para salvación, para liberación, para prosperidad o para cualquier situación, cualquier petición de mi hermano, mi hermana, que conforme a tu voluntad sea hecha. Conforme a tu voluntad, Señor, tú glorifícate, manifiéstate en la vida de mi hermano. Te pido, Señor, consuelo por esas familias que en México, en ese accidente del metro, que han perdido un ser querido. Mi Dios, consuela sus corazones. Y si todavía hay sobrevivientes que están batallando, Señor, por vivir, Señor, ten misericordia y dales una oportunidad más y puedan recuperarse. Y que este mundo reconozca que nuestra vida es corta, que no sabemos, en cualquier momento nos puede tocar, pueden venir la muerte a tocar a nuestras vidas. Por lo tanto, que podamos siempre estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora que tendremos que partir. Y yo quiero irme contigo. Yo quiero que mi hermano y mi hermana se vayan contigo. No estoy deseando la muerte para nadie. Antes, por el contrario, yo deseo la vida para mi hermano, para mi hermana. Pero sobre todo la vida eterna para aquellos que no te conocen. Oramos por todos aquellos que no son salvos. Oramos por la salvación de ellos. Y por los que ya somos salvos, Señor, que podamos seguir adelante haciendo tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. De parte de mi esposa y mi persona, Dios les bendiga y pasen buenas noches. Amén.